Tenebris usó los post-quemadores para ir a toda velocidad hacia la zona de extracción. Mientras Jill presionaba los motores, se mordió el labio hasta que saboreó una gota de su sangre. A su lado se encontraba la capitán Oriana Francis. Su rostro mostraba una expresión de ansiedad y apremio, mientras apretaba con la mano enguantada el asiento de la piloto. ¿Falta mucho, teniente? Su voz reflejaba la profunda preocupación que Oriana sentía por sus camaradas. Ya estamos por llegar, capitán Francis, aliste a su equipo. Oriana salió de la cabina y observó a las dagas carmesí cuando se abrió la rampa de descenso. Los soldados chequearon sus suspensores gravídicos, junto con sus rifles de riel y las armaduras. La luz verde se encendió y ellos saltaron. En cuanto tocó tierra, el equipo aseguró el perímetro de aquel colosal obelisco monolítico. Los símbolos protohumanos en la superficie todavía pulsaban, pero no había nada. Al menos eso parecía. Aunque en el suelo encontraron manchas oscuras. Eran muy similares a las que deja un destello nuclear cuando atomiza un cuerpo humano. El experto en comunicaciones no detectó rastros de radiación. Aunque sí consiguió localizar municiones de tungsteno, las cuales estaban impregnadas con residuos de energía psicoquinética junto con trazas de algo más. Parecía como si una sombra hubiera sido rasgada por los proyectiles. Entonces ocurrió una reacción de transposición en el sitio donde estaban. Todos alertas. Bramó Oriana mientras señalaba a sus operativos. En esos momentos un portal oscuro se abrió frente a ellos. El aire se llenó de olor a ozono a la vez que crepitó con descargas eléctricas. Fue como si la fábrica de la realidad misma se quebrase cual plato roto. Algo venía desde el otro lado. Todos los operativos apuntaron sus armas al interior de la puerta, pero en vez de algún ser interdimensional, el primero en cruzar fue el cabo Queiroz, quien cargaba con un brazo a Arriala. Tyrok llevaba a Baerenique, quien caminaba con torpeza. Taildos jalaba a Leiritia, cuya armadura mostraba marcas de garras. Le seguía Marcus junto con Relia, ambos dispararon al interior del portal. Las últimas en cruzar fueron Kayla, Aurelia e Elaine, a quien flanqueaba Belriazar. Marcus se adelantó hacia Oriana, la saludó y sin dejar de vigilar esa grieta, informó con la voz entrecortada. Capitán Francis, creo que llegamos al origen. A Oriana no le resultó difícil percibir el leve temblor en la voz del oficial médico. ¿Estás seguro, teniente primero Marcus? Inquirió la capitán Francis, entre la sorpresa y el temor. Esas palabras resultaron una gran revelación. Aunque fuera verdad, se necesitaría una comprobación exhaustiva. Pero aquello no fue posible. El mismo Belriazar manipuló varias de las runas verdosas. Aquello provocó que se cerrase aquel acceso de manera brusca y provocó una reacción que arrojó a ambos equipos varios metros por el aire. ¿Por qué hizo eso, cabo? Interrogó la oficial, quien estaba bastante enojada con aquel actuar. Capitán. Intervino Elaine al saludar. Se le notaba agitada, casi jadeaba. Lo que hay del otro lado, no es nada que deseemos de este lado. La sargento tiene razón, agregó Aurelia después de tragar saliva. Esas entidades son terribles. Oriana meneó la cabeza. El alto mando decidirá eso, sargento. El ambiente olía a ozono quemado y a algo más viejo, algo que no pertenecía a este universo. En el silencio posterior, cada soldado se sintió observado por una presencia inconmensurable,
desde el otro lado de la grieta sellada. La Ignis Tenebris se elevó con dificultad mientras llevaba su carga de heridos. La capitán Francis observó a Elaine. La armadura de la rubia mostraba varias marcas como hilillos de oro, incluso tenía algunas en el rostro. Aquel rostro alargado reveló lo exhausta que se encontraba. Aurelia y Kayla también lucían bastante agotadas y asustadas. Por eso Oriana se prefirió hablar con Gustavo, quien descansaba recargado en su asiento. «Exijo un reporte, cabo». El tono de Oriana se escuchó tajante. «Capitán», respondió tras saludar, su voz grave revelaba lo cansado que estaba, el grandote. Cuando cruzamos, el portal se cerró y mientras nuestros especialistas investigaban ese maldito obelisco, apareció frente a nosotros un ser, algo como las sombras que encontramos en esta pocilga, pero en vez de parecer un trapo viejo, tenía una piel dorada, pero no rostro o cabello, aunque su cuerpo era casi como mirar una estatua sin defectos. Gustavo se detuvo mientras pensaba. ¿Entonces la princesa roja ordenó dispararle a esa cosa?, preguntó de manera irónica, mientras una sonrisa se formaba en su rostro. No, pues la xenoarqueóloga Stone se adelantó a contactar con ese ser, aunque no sabemos qué le dijo, pues de pronto comenzaron a llegar varios droides de batalla, eran resistentes y disparaban armas de energía, y si el cabo Belriazar no consigue abrir en acceso, estaríamos todos muertos. ¿Y su herida, sargento Elaine? Capitán Francis, como debíamos de proteger a la xenoarqueóloga Stone, me acerqué a terminar su conversación y eso me lanzó un zarpazo, pasó a través del casco como si fuera de papel, recibí una herida ligera. ¿Está de acuerdo con eso, médico? Sí, capitán Francis, los nanobios de limpieza la dejaron lista para la acción, respondió Marcus. Oriana observó a todos los cráneos hendidos. No se veían bien, sus rostros cargaban algo que nunca vio antes en esos soldados endurecidos, temor. ¿Qué encontraron sus hermanos de armas del otro lado de la puerta? El ambiente dentro de la nave se volvió denso. Cada uno tenía esa sensación de ser observados, era como si tuvieran grabada en sus mentes la cara sin rostro de esa cosa dorada. Mientras Oriana realizaba sus pesquisas, Baerenique parecía dormida. Pero en realidad permanecía consciente de su entorno aunque no podía responder. Su mente rota aún conversaba con Drazael, o al menos con su voz, más bien con aquella cacofonía compuesta por múltiples voces. Estas se expresaban en diversos idiomas, todos desconocidos para la xenoarqueóloga. Sonaban antiguas, lentas, profundas y a la vez etéreas. Aún tienes las cadenas originales, niña de bronce, fue lo primero que consiguió ordenar. No sé de qué me habla, replicó desconcertada. No tienes por qué saber, tus espirales descienden de los primigenios, de los que se fueron. ¿Por qué se fueron mis ancestros? Eso no es relevante, pues tampoco debían de regresar, menos los neohumanos, ellos ya no son puros, serán erradicados, declaró Drazael antes de que Baerenique regresara al silencio y oscuridad. Fue cuando la xenoarqueóloga abrió los ojos. Se encontraba asustada y adolorida. Todo su cuerpo se quejaba y le anunciaba que algo estaba muy mal. Pero al abrir los ojos vio al Doc Marcus, él estaba reclinado frente a ella, con expresión preocupada. El médico se notaba bastante cansado. Revisó el resto de la zona de carga y vio a sus compañeros. Algunos estaban sedados, otros solo descansaban. Pero cuando intentó levantarse, Aurelia se acercó y la agarró. Tranquila, Bae, ya estamos bien,
Bell nos sacó de allí. ¿En serio? Menos mal que ya no estamos frente a... Pero por más que trató de pronunciar el nombre del ente, no pudo. Xenoarqueóloga, descanse, ordenó Oriana, con un tono seco y tajante. No tardamos en llegar al Ilkerion Rex. No debemos de regresar a ese planeta, advirtió Baerenique, sus labios temblaban mientras hacía las anotaciones. Eso lo decidirán los sobreseñores dragones, Baerenique, indicó Oriana, su expresión no dejaba lugar a dudas o el debate.